¿Qué tal? Yo soy Miguel de Cutli y les vengo a contar otra historia que sucedía en el cuarto de mi hermano Cristian, al que le mando un saludo, que es súper fan. Siempre me anda escuchando, creo que es el único que me escucha, pero está bien, te agradezco y vaya a compartir esta historia. Bueno, eso sucedía, el cuarto de mi hermano era la misma pared que era la de mi cuarto. Entonces teníamos el mismo tamaño de cuartos, pero curiosamente la habitación, el cuarto de mi hermano era el más oscuro, porque el sol salía del lado de donde estaba mi recámara. Por lo tanto, durante el día siempre estaba iluminado. Y el de mi hermano siempre estaba oscuro, porque no tocaba la luz. Y ese cuarto tenía, yo a lo que recuerdo, una característica que había veces en que olía mucho a humedad, se conservaba mucho la humedad. Y era un olor que recuerdo mucho. Y también había como pequeños grillos a veces. Y bueno, lo que sucedió es que él siempre contaba que bueno, a él le daba mucho miedo asomarse por su ventana, que era una ventana en paralelo como estaba la mía. Era una ventana igual que se abría, que tenía una pequeña abertura. Y dice que él alguna vez alcanzó a ver a una persona que se asomaba. Dice que era lo que a él no le gustaba ver. Lo ideal sería que él les contara esa historia y esperemos que todavía se acuerde. Pero estaba en el marco de la ventana y él veía que alguien se asomaba. Completamente le veía la cara. A veces lo describía como una persona horrible, esquelética, o sea, sin cabello, observando, sin expresión, que a él le generaba mucho miedo y por eso siempre su ventana estaba cerrada. Y con un tiempo se rompió esa ventana y él le puso una lámina. Entonces él ya no veía nada, porque como estaba cerrada, nunca quiso saber quién era el que se asomaba. Y de ahí yo me doy cuenta que sucedían muchas cosas, pues realmente éramos muy pequeños y sucedían actividades paranormales que ningún adulto puede soportar. La historia más fuerte que sucedió en el cuarto de mi hermano, se las voy a compartir. A esta le llamo el visitante nocturno. Mi hermano en su cuarto estaba su cama, era más grande, la de él era matrimonial, y a un lado de su cama estaba un escritorio de madera, una madera muy sólida, era un escritorio muy resistente. Y ese escritorio venía con una silla igual, hecha con la misma madera, pero también muy resistente y algo pesada la silla. Me acuerdo que él nos contaba que él fue testigo varias noches en que en lo que se estaba a punto de dormir, escuchaba que se arrimaba la silla de donde él estaba acostado. Se arrimaba, movían la silla, vamos a hacer como un ejemplo, bueno, movían la silla, y, y a él le generaba como que curiosidad, pensaba que era o yo o mi mamá, y él dentro de su temor trataba de averiguar quién era, y de las pocas veces que alcanzó a ver que movían la silla, pero no era un movimiento rápido, era como despacio y un poco torpe, y dice que veía a una figura, una silueta humana, como una persona, un hombre que se sentaba junto a él, no hablaba, no movía las manos, simplemente se sentaba como a vigilarlo, pero como custodiarlo, dice que él sentía muy incómodo porque sentía su mirada, sentía que lo veía y que él batallaba mucho para dormir, que no podía gritar, que se lo quedaba viendo, pero él no hacía contacto visual, simplemente se daba cuenta que es una persona, alcanzaba a ver los pies, el cuerpo, pero no sabe describir
si estaba vestido de una forma, como no alcanzaba a ver bien. Y son muchas situaciones, es como un acoso espiritual constante. Porque el personaje que estaba afuera en la ventana no sabemos si es la misma cosa que se metió. Algunas personas piensan que fue mi abuelo, pero no sabemos exactamente. Eso le pasaba mucho a él. Y también esa era otra de las razones por las cuales yo ya no sabía qué hacer, si irme a su cuarto con él, porque él ya describía que lo visitaba este ser. Entonces yo por eso optaba por irme a la sala a dormir, que era el punto neutral, ahí no... Pensé que ahí era un lugar seguro. Pero bueno, esa es la historia y realmente me genera muchos recuerdos. Ojalá mi hermano pudiera volver a contarla para rescatar esa evidencia. Y ya se las dejamos aquí. Por ahora es todo y estamos en contacto.